¡Quieto! ¡No te acerques! Solo quiero ayudarte. ¿Sabes? Sé que piensas que no, pero sí. Sé cómo te sientes. Y sé que es muy difícil. Y por eso debes mantener la cabeza fría y ser valiente. Aquí y ahora todavía tienes la oportunidad de hacer lo correcto. ¡Cállate! Voy a hacer lo que me dé la gana. Sí, la cosa está peor de lo que pensábamos. Que venga el padre, y rápido. Lo siento, pero no he podido convencerle. No se preocupe, déjeme a mí. ¿Por qué nos haces todo esto? ¿Tú crees que tu madre, tus hermanos, tú crees que nos merecemos esto? Papá. ¿Piensas que tú tienes derecho a arruinar a toda una familia? No. ¡Pues salta, coño! Échale un par de huevos y salta de una puñetera vez. ¡No! Que ya tengo los papeles del seguro preparados. Que nos van a dar 2 millones. ¿Lo oyes? 2 millones. Con esa cantidad, tu madre se podrá operar las cartucheras. ¿Lo entiendes? Que tu hijo se va a quedar otra vez sin juguetes esta Navidad. Y tiene 3 añitos. Pero seguro que hay otra manera. ¡Los cojones! ¿Tú sabes lo que ha subido el Euribor? ¿Tú no quieres que tu familia sea feliz? Sí. Pues quien algo quiere, algo le cuesta. Cariño, más vale que tengas una buena excusa para no haber saltado ya, ¿eh? Porque toda esa gente de ahí abajo ha hecho una porra y ya se está cansando de ver a una mierda de tío como tú dudando de si saltar. ¿Quién coño es este tío? Mario, este es José. ¿Qué? ¿Qué pasa? No me mires así. Si te lo presento porque total te vas a tirar, ¿no? Esto se está poniendo muy feo. Traed al pianista. Han venido los de la tele. He dicho que traigáis al pianista. Muere ya, Mario muere ya. Muere ya, Mario muere ya. Amigos, ya llegó el pianista, con 1001 motivos para saltar. Para empezar, ¿sabías que queríamos una niña y nos tuvimos que joder? Te informo que ya sé que es un orgasmo. Por fin ya la he podido descubrir. Que sepas que mi nombre no es Matilde, que es Manolo. Que trabaja todo el día de albañil. Muere ya, Mario muere ya. Muere ya, Mario muere ya. Que sepas que como hombre ya no existes. Ya constas como muerte ante la ley. De todos tus hermanos tú eres el menos dotado, el más feo, el más zoquete y por lo tanto el indicado para saltar. La 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 la.